Paz, gracia y misericordia, mis hermanos. Les saluda su hermano Pablo desde Roma. Roma es una ciudad que ahora continúa recuperándose del incendio del año pasado, del año 65, y hay 4 sectores destruidos por completo y 7 más con grandes daños. Pero eso no ha sido lo peor. Aunque hay quienes señalan de responsable a Nerón, Nerón ha culpado a los cristianos de haber provocado el fuego y ha enviado a perseguirlos. Han muerto muchos hermanos, otros han abandonado la fe. Así que me alegraría decirles que estamos muy bien, pero no es así. Lo que sí es cierto es que yo todo lo puedo en Cristo porque Él es mi fortaleza. Esta situación la tomo como un padecimiento más que tengo que pasar por causa de Cristo. La vida es un instante, y más que pensar en vivir sin freno, vale la pena frenar y meditar en mi presente, en quién soy y para dónde voy, teniendo siempre en mente que mi pronto futuro es eterno. Soy Paecistan y esto es Podcast Instantáneo. Saludos a todos los que me escuchan. Aún me parece un milagro poder estar saludándoles, ya que no me dejan tener comunicación con nadie. Me han permitido poder compartir un poco con Lucas. Y saludos a los hermanos y amigos en Listra, en Atenas, en Corinto, en Derbe, en Jerusalén, en Éfeso, en Tarso, en Damasco. Lucas también les envía muchos saludos. Para los que no me conocen, soy Saulo, mis padres eran hebreos de la tribu de Benjamín, la misma tribu del primer rey de Israel. De hecho, Saulo en hebreo antiguo significa Saúl. Yo nací en la ciudad de Tarso, es una provincia de Cilicia, una ciudad conocida por ser un importante centro cultural, principalmente por sus escuelas filosóficas. Recibí formación teológica con el rabino Gamaliel, estudié filosofía y teología jurídica, además aprendí griego, latín, hebreo y arameo. La preparación es importante para la vida, chicos, pero no para gloriarse en ello. Es importante para afrontar situaciones, pero no indispensable para ser salvos. Es importante si se pone al servicio de Dios y de su iglesia, pero innecesaria si al final nos desvía del blanco que es Cristo. De nada nos sirve si ello nos lleva a ganarnos todo el mundo, pero perdemos nuestra alma. Algunos conocen cómo fue que yo conocí a Jesús de Nazaret, pero para los que aún no han escuchado esa historia, pues sucede así. Yo era muy joven, quizás como muchos de ustedes, era tradicionalista, era aferrado a la ley, estaba furioso con los seguidores de Jesús. Pedí permiso a los sacerdotes para seguir con mi misión de silenciar a esos fanáticos, pero un día, cuando iba llegando a Damasco, de pronto, desde el cielo me rodeó un gran resplandor. Esa luz era demasiado fuerte que caí al suelo y de pronto escucho una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Como yo no veía nada, yo pregunté quién era o quién eres, y la voz me respondió: yo soy Jesús, es a mí a quien estás persiguiendo. Los hombres que iban conmigo pues, se quedaron muy asustados porque oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Yo tampoco podía ver a nadie, les tocó llevarme de la mano hasta Damasco. Y yo recuerdo que no quería ni comer, no quería tomar nada, estaba muy confundido. Lo único que hacía era orar. Al tercer día me acuerdo que llegó un anciano. Hoy lo recuerdo con mucho cariño, porque yo le escuché entrar y lo primero que me dijo fue: hermano. Para mí eso fue un golpe de nobleza y de amor de Dios. Hacía 3 días que mis intenciones con él y los suyos era llevármelo preso a Jerusalén, y ahora estaba allí, quizás un poco lleno de temor, llamándome hermano y orando para que en mí sucediera un milagro, que yo pudiera volver a ver. Coincidencialmente luego pensé, yo decía: así como Jesús se levantó de entre los muertos al tercer día, todo mi mundo, toda mi vida había cambiado también en 3 días. Estaba pasando de muerte a vida, de las tinieblas a su luz admirable. Luego de unos días pues empecé a predicar a Jesús, pero pasé de perseguidor a ser perseguido. Ahora sentía lo que les hice sentir a muchas familias. Ahora yo era quien tenía que huir para salvar mi vida. Luego que regreso de manera forzada a Jerusalén, allí tampoco querían saber de mí. Los que ahora eran mis hermanos vivían asustados y no me creían. A raíz de predicar a Jesús, pues los griegos querían también matarme. Me tocó huir por segunda vez, esta vez pues a Cesarea. Luego, estando en Antioquía, fui enviado por Dios con Bernabé a la isla de Chipre. Sentía mucha emoción porque era tenido en cuenta por Dios para hablar de él. Era mi primer viaje misionero y luego seguimos viajando. Recuerdo que en una ocasión en Listra me apedrearon la primera vez
Yo pensé que no iba a sobrevivir, pero por un momento Dios me permitió seguir viviendo. Luego volví a Antioquía, después a Jerusalén. Allí tuvimos algunas diferencias con algunos fariseos que se habían convertido, pero entonces empecé mi segundo viaje misionero, esta vez junto a Silas. Partimos para Derbe y Listra, y allí conocí a un jovencito que en ese momento no imaginé todas las experiencias que viviríamos juntos. Su mamá era judía y su padre era griego. Se llamaba Timoteo. Seguimos viajando luego hasta llegar a Filipos, y allí nos pasó algo que luego lo veríamos algo cómico con Silas y Timo. A veces le decía Timo de cariño. Dios a través nuestro hizo un milagro al liberar a una mujer de un espíritu, pero salimos a deberles porque nos detuvieron, nos azotaron mucho y nos enviaron a una cárcel. Lo más increíble es lo que pasó esa noche. Como a mí me gustan los himnos y los cánticos espirituales, le dije a Silas que cantáramos. Y no se imaginan lo que pasó. A la medianoche, un terremoto movió los cimientos y las puertas se abrieron y las cadenas de todos, se soltaron. Por un momento recordé cuando los muros de Jericó se derrumbaron cuando el pueblo de Israel alababa a Dios. Recuerdo que el guarda de seguridad quería quitarse la vida, quería hacerse daño porque claro, estaba encargado de cuidarnos y le habían dicho explícitamente que cuidado con nosotros. Solo le dije que no se hiciera daño porque todos estábamos ahí. Ahora mismo también recuerdo que cuando me traían a Roma, una tormenta muy fuerte amenazaba la vida de toda la tripulación, pero Dios me mostró que ninguno iba a perecer y así fue. En ocasiones, toda una casa puede estar que se destruye, pero si a Dios le ha placido salvarte a ti para anunciar su verdad y así rescatar de la muerte a toda una familia, pues Él simplemente lo va a hacer. Recuerdo también cuando estuve en Atenas, Silas y Timo se habían quedado en Berea. Resulta que mientras yo los esperaba en Atenas, me sorprendió mucho ver lo religiosos que son y a su vez me puso triste la cantidad de ídolos que tienen. Yo cumplí con hablarles de Dios, de ese Dios no conocido al que adoraban, pero no quisieron saber más del mensaje de Jesús. Me dijeron, ya luego te escucharemos, en otra ocasión. Entonces pues yo luego me fui a Corinto y allí llegó Silas y Timo. Y no olvido las palabras de Jesús. Me dijo, no tengas miedo de hablar de mí ante la gente, nunca te calles, yo te ayudaré en todo y nadie te hará daño. En esta ciudad hay mucha gente que me pertenece. Desde ese momento, pues han pasado muchos años y la iglesia de Corinto es de las más apreciadas por mí. A pesar pues de todas las dificultades, Dios cumple su palabra. Recuerdo también los problemas que tuvimos en Éfeso, porque la gente se levantó contra nosotros porque no quería reconocer a otro Dios excepto a su diosa Artemisa. Luego fui a Macedonia, estuve 3 meses en Grecia, luego volví a Éfeso y allí Dios me dijo que tenía que volver a Jerusalén. Yo sabía que allí sería maltratado y que ya no volvería a ver a mis hermanos. Esa despedida fue muy triste, lloramos, nos abrazamos, era muy triste porque sabía yo que no los iba a volver a ver, no iba a volver a ver a mis hermanos. Efectivamente, llegar a Jerusalén fue un revuelo. Me metieron preso, pero cuando me iban a golpear, les dije que yo era romano de Cilicia y ellos entendieron que de Sicilia, entonces se detuvieron. O si no, hasta muero allí. Pero es que Dios tenía un plan mucho mayor para mí y su plan conmigo no acabaría en ese momento. Después que un sobrino me contara que había escuchado que me querían matar, entonces el capitán me envió con el gobernador Félix. Su esposa era judía y le gustaba escuchar el evangelio de Jesús. Entonces me llamaban, yo compartía con ellos el mensaje, pero su esposo solo esperaba que yo en algún momento le ofreciera dinero en cambio de mi libertad. Así que se fueron 2 años en esa situación. Durante ese tiempo me dediqué a la escritura. Luego vino otro gobernador que se llamaba Festo, pero este me mandó ante el rey Agripa. En fin, el caso es que pasó mi situación de ser un caso religioso a un caso político. El tema es que finalmente el gobernador y el rey decidieron enviarme a Roma, ante el César. Y navegando a Roma se levantó una tormenta. Para resumirles, naufragamos. Llegamos nadando a la isla de Malta. Allí una serpiente se me prendió en mi mano. Y aunque esperaban los residentes de la isla que yo me muriera, no pasó. Entonces algunos habitantes pues pensaron que yo era un dios. Y yo decía, pues si me ven bien la cara, no tengo cara de un dios, ¿no? Luego Dios me usó para sanar al padre del hombre más importante de la isla.
Entonces al pasar eso, pues muchos enfermos también vinieron y fueron sanos a través mío, pero obrando Dios a través mío. Luego de 3 meses en esa isla, llegué a Roma y aquí estuve 2 años. Luego fui liberado, realicé otros viajes misioneros por Asia Menor, pero hace un par de años volvieron a capturarme y aquí estoy, aprovechando un poco el tiempo que me queda para, con la ayuda de Lucas, escribirles algunas cartas. Realmente yo hubiera querido haber tenido otra oportunidad para tener más espacios como estos, en los que compartimos de la palabra de Dios, experiencias de mis viajes, y así aprendemos, pero sobre todo anunciamos el Evangelio. Discúlpenme que me haya extendido un poco, pero quería resumirles mi vida, ya que siento que en verdad el tiempo me ha pasado muy rápido.